Mis queridos, el cielo nos espera a todos. ¿Vamos para allá, sí o no? Pero no te dejes morir, no te entregues, no renuncies. Ya puedes abandonar tu dieta de sándwich de queso. Alguien necesita oír esto, no más queso. Por ahora y hasta que Dios nos llame a su presencia, el cielo puede esperar. Y mientras que el cielo espera, va a ser tiempo ya que de una bendita vez cambiemos nuestra dirección postal. Del desierto a Canaán, llegó la hora de mudarnos, gente. Vamos a mudarnos a la tierra que Dios nos prometió. ¡Aleluya! ¡Vamos, celebra al Rey de Reyes! ¡Victoria! 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 ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Victoria! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Celebra! El Rey está en la casa hoy. ¡Bendito sea Dios! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eva! El cielo puede esperar. Hay victoria aquí hoy. Bendito sea Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en esta mañana, tarde o noche, conforme nos estén viendo según los usos horarios, yo te estoy clamando y pidiendo, uniéndome a niños, jóvenes, ancianos y adultos. Vamos, todos orando conmigo. Yo quiero escuchar tu clamor. Que el espíritu de Josué y Caleb estén en ti. Dile, Señor, yo vengo a reclamar la herencia que tú me has prometido. No es ilegal. No es ilegal. Vas ante el notario y dice, quiero saber si hay una herencia para mí. Y si la herencia queda sin cobrar, se la queda el fisco, se la queda el banco, se la queda el Estado. Pero si tú vas y dices, yo quiero lo mío, el Estado no puede retener nada. Dile, Señor, el Estado ha quedado con muchas cosas que eran mías. Y la religión me ha impedido recibir la herencia. Pero yo vengo a ti, Señor, ahora. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, yo quiero mi herencia. Reclama la herencia de tus hijos. Dile, Señor, dice tu palabra, dice tu promesa, dice tu palabra que hasta la tercera y cuarta generación serán benditos a través mío. Reclamo la salvación de mis hijos. Reclamo la salvación de mis nietos. ¡Uy! ¡Vamos! Los que están enfermos, reclamen la herencia de la sanidad. Dice tu palabra, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, yo reclamo la sanidad. Reclamo ahora la sanidad. Yo sé que mi cuerpo es mortal y pútrido, pero hasta tanto llegue el momento de ir al cielo, reclamo tu sanidad divina. ¡Oh, impresionante! Vamos, los que están en crisis financiera, reclama ahora. No le pidas a Dios, por favor, tírame una moneda. Tú no eres un homeless. Tú no eres un mendigo de las bendiciones. Eres hijo. Y como hija e hijo accedes a la herencia real. Entonces dile al Señor, Señor, yo proclamo que no, dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y aquí las riquezas en gloria en Cristo Jesús son parte de mi vida ahora, now. Impresionante, vamos. Todos clamando al Señor, reclama, arriba esa promesa. Los que están mirando en casa, reclamen la promesa. Alguien tiene que ir hasta la cama de ese ser querido. Pon la mano sobre tu hijo enfermo y dile, Señor, yo reclamo la promesa. Hay mamis que están sufriendo por hijos que están en drogas, por hijos que están en delincuencia, que han perdido el norte. Mami, dice el Señor, reclama tu herencia. Dile, Señor, tú me dijiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa. Está en las Escrituras y es jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene peso legal. La jurisprudencia se la muestras a un juez y tiene que fallar igual que el juez anterior. Dile, Señor, es tu ley, está escrito. No le estamos reclamando a nada a Dios como niños caprichosos.
Solo estamos accediendo a las promesas de Dios. Por nada voy a estar afanoso. He aquí todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. ¡Oh! ¡Impresionante! Algunos se fatigan, flaquean, caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, levantarán alas como águila. ¡Uy! Vamos, reclama, reclama, reclama. Dile, Señor, esas promesas vienen. Impresionante. Impresionante. Todos clamando, clamando, clamando. Reclama, reclama. Dile, Señor, la tierra prometida sobre mi vida. ¿Puedes sentirlo? En la gloria de Dios, momento a momento, momento a momento. ¡Uy! Presencia del Espíritu, sopla, 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 sopla. Parte de la herencia es la llenura del Espíritu Santo. Muchos de los que languidecen en el desierto no cuentan con la ayuda extra. Y esto es como una gasolina que se le pone a los autos de Fórmula 1. Es una gasolina con una energía extra, con un preparado que te capacita para lo que normalmente no podrías hacer. Así que los que no les da la fuerza, los que el miércoles llegan y no tienen más aliento, los que no pueden luchar contra tentaciones, contra hábitos, lo más probable es que lo estés haciendo solo. Y el Señor dijo, yo me voy, pero os dejo un consolador. Y este es mejor que yo, porque no estará en un sitio o en otro, estará dentro de ustedes y desde dentro les va a ayudar. Me les voy a meter adentro, dice el Señor, y desde dentro te voy a dar fuerzas. Así que los que no tienen la llenura del Espíritu, digan ahora, reclamo la promesa del Espíritu Santo. Vamos, dile, reclamo la promesa del Espíritu Santo. Levanta la mano y dile, Señor, yo reclamo la promesa del Espíritu Santo. ¡Uy! ¡Paz! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Reciban, reciban, reciban. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Reclamo la promesa del Espíritu. Reclamo la promesa del Espíritu Santo. Vamos. Quien pueda hable nuevas lenguas. Quien pueda suelte lenguas ahora. Reclame la promesa del Espíritu Santo. Es tu tierra. Es tu tierra, dice el Señor. Es tu tierra. Uy, es tu tierra. Reclama. Hay gente encendida en fuego esta mañana. Hay gente recibiendo, toca, toca, toca. Ahí está, ahí está. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Corriente del Espíritu sopla. Corriente del Espíritu sopla. Uy, niños, niños, niños reciban. Jóvenes reciban, es la promesa Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes visionarán, vuestros ancianos soñarán. Y todos declararán la gloria de Dios. Ahí están las nuevas fuerzas para la semana. Ahí está, ahí está. Ahí está la llenura del Espíritu. Ahí está, ahí está, ahí está. Es la llenura del Espíritu Santo que viene sobre River ahora. Es la promesa, es la tierra de la promesa. Tu Canaán va a ser la llenura del Espíritu. ¡Wow! Impresionante. Todos, todos, todos. ¡Wow! Más, 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 más. Levanta tus manos, bebe, bebe, bebe. Si no sabes lo que está pasando, dile, Señor, si hay una promesa para mí, la quiero ahora. Si hay una promesa para mí, la quiero ahora. Quiero esa promesa para mí, en casa. Yo siento que en casa están recibiendo. ¡Uy! Traspasa la pantalla la gloria del Espíritu ahora. Reciben, reciben, reciben. Presencia del Espíritu, sopla. Del norte, del sur, del este, del oeste, viene un viento de otra parte. Es un viento de otra parte. ¡Oh!
Hace poco yo leí una encuesta muy seria que hicieron en 1000 iglesias cristianas de distintas denominaciones. 1000. Les preguntaron a los creyentes cuántos de ellos definían sus vidas en Cristo como vidas victoriosas. Pero tenían que pensar, no repetir como loro. ¿Cuántos creen que su vida en Cristo es una vida de victoria en victoria? Y la respuesta fue asombrosa. Como era anónima, tenían que decir la verdad sin que nadie los juzgara. Solo el 10% respondió que se sentían que tenían vida victoriosas en el Señor. 10%. En otras palabras, 9 de cada 10 creyentes languidecen en el desierto. 9 de cada 10 están en un tedio. O sea, son salvos, sí. No estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero viven en la tierra de aguantando hasta que me muera. Viven en la tierra aguantando hasta que venga Cristo. Fuera de Egipto, pero sin haber llegado todavía a Canaán. 10%. Imaginemos una escuela que una universidad que solo graduara al 10% de sus estudiantes. ¿Cómo se vería esa universidad? Un hospital que solo lograra curar el 10% de los pacientes. Un equipo de fútbol que solo ganara el 10% de sus partidos. O un arquitecto que solo completara el 10% de sus proyectos. Si fuese así, no deberíamos hacer algo. Porque son estadísticas alarmantes. Cuando uno dice, de cada 10 creyentes, 9 no logran vivir a victoria, no son felices, la iglesia tiene una deficiencia muy seria, una anomalía casi patológica, que nos tiene dando vueltas en círculos. Yo también leía que hay cerca de 2.2 billones, con B de vaca larga, 2.2 billones de personas en nuestro planeta que dicen ser cristianos. Es mucho. Representa una tercera parte de la población mundial. Por lo que si los datos de la encuesta, esa anterior que hicieron entre las 1000 iglesias, son ciertos, quiere decir que de esos 2.2 billones de cristianos, 2 billones, o sea, el 90%, se arrastran en una vida miserable. 2.2. Solo los 2 que están después del punto viven en victoria. Los primeros 2 billones se arrastran. Ese letargo, ese tedio y esa rutina, ¿qué produce? Iglesias débiles, cristianos codependientes que necesitan, en lugar de una prédica o un mensaje que los haga crecer, frases de coaching, frasecitas motivacionales para poder sobrevivir una semanita más. Necesitan repetir frasecitas o un nuevo versiculito para pegar en un calco en el auto o en la nevera que los haga aguantar hasta el próximo domingo o hasta el siguiente congreso de empoderamiento. Es una iglesia debilitada, una iglesia que se arrastra por el desierto y que va a buscar una gotita de agua los fines de semana. Yo pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo si esos 2 billones de personas salieran del desierto? ¿Cuánta alegría se liberaría en la atmósfera? No habría tantos creyentes de uno o de otro lado de las grietas políticas. Es impresionante, yo no sé cómo será en vuestros países, pero en Argentina hay iglesias que literalmente se promueven oficialistas o de la oposición. Y hasta los pastores le dicen por quiénes tienen que votar. Entonces, obviamente, cuando la política se entremezcla con las cosas de Dios, la gente no puede estar alegre, porque los políticos fallan, porque las gestiones fracasan. Yo digo, ¿cómo cambiaría el mundo si anduviéramos por encima de esa grieta, en victoria? ¿Cuánta sabiduría se podría extraer de esa gente y compartir?
Si esos 2 billones de creyentes dejaran el desierto, ¿cuántas familias se salvarían? ¿Cuántas guerras podrían prevenirse? ¿Cuánta hambre en el mundo podría erradicarse? ¿Cuántos orfanatos nuevos se construirían? ¿Cómo cambiaría el mundo si cada cristiano comenzara a vivir ya la tierra prometida? El victoria, 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 victoria en todas las cosas. Me caigo pero victoria, peleo pero victoria. Tú ya tienes una herencia. Si le entregaste tu corazón a Cristo, Dios ya te ha dado tu Canaán. Pablo le dice a Éfeso en la carta a los Efesios 1:3, Él, Dios, ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo a los que creyeron en Él. En los cielos se le ha decretado la bendición. Nota el verbo, te ha bendecido. No dice te va a bendecir, tal vez te bendiga si te portes bien. El título de propiedad de la tierra prometida tiene tu nombre. Los registros legales en el cielo fueron cambiados por tu nombre. Dios ya te ha dado Canaán. Alguien tiene que celebrar, gente. ¡Aleluya! Entonces, ya tienes todo lo que necesitas para ser quien Dios quiere que seas. Tienes acceso, según el apóstol, a las bendiciones, a las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y este es el secreto, a lo mejor, mayor guardado de la cristiandad. Porque nosotros solemos subestimar lo que nos ocurrió al momento de nuestra conversión. Algunos creen que la conversión es similar a entrar en un car wash, en un lavadero de autos. Entramos todos sucios en el túnel así, vamos pasando, y salimos del otro lado con los pecados lavados. Sin embargo, la conversión es más que la remoción del pecado. La conversión es la remoción del pecado y es un depósito de poder. Es como si te quitaran un motor de un Toyota Camry. Los que tienen un Toyota Camry, mi mayor respeto. Fue mi primer auto aquí. Modelo 1979, que cuando lo arrancas, como viste diciendo, te estoy haciendo un favor de llevarte. Te quitan ese motor y te colocaran el motor de una Ferrari. O sea, Dios removió el motor viejo, cubierto de costra, agrietado, y lo reemplazó con una versión enérgica y rugiente Cristo de sí mismo. La esencia de Cristo fue incrustada en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¡wow!, todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Entonces, quiero que te grabes esto. Estamos completamente equipados. ¿Necesitamos más energía los lunes a la mañana? La tenemos. ¿Más bondad y misericordia? La tenemos. Nos hace falta más dominio propio, no más demonio propio, más dominio propio, más autoestima. Bueno, Hebreos 13:21 declara, Dios te capacitará con todo lo que necesites para hacer su voluntad. O sea, cuando Él te da, nos da su voluntad, nos da la asignación, nos da la capacidad, las herramientas. Segunda de Pedro 1:3 añade, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo. ¿Cómo uno puede vivir en santidad? ¿Cómo uno puede vivir en integridad? Dios nos ha dado las herramientas para que eso suceda. Pero para eso necesitamos un cambio de paradigma. En Canaán no peleamos por la victoria. En Canaán peleamos desde la victoria que ya fue ganada.
En el desierto nos afanamos, nos preocupamos por todo. En Canaán confiamos. En el desierto buscamos la atención de Dios. En Canaán ya tenemos el favor de Dios con nosotros. Vive con nosotros. ¿Tú lo crees? En el desierto dudamos de nuestra salvación. En Canaán sabemos que somos salvos. Cuando yo veo a alguien dudando de la salvación, que la perdí, que Dios me borró, que me volvió a anotar, que ahora me volvió a borrar, que ahora se arrepintió, yo digo, vive pobrecito en el desierto. Porque cuando nos entregamos a Cristo fuimos integrados a la familia real. Juan 1:12 afirma, mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y como somos parte de la familia real, tenemos acceso a las bendiciones de la familia real. A todas ellas. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, heredad. Pero hay más. Romanos 8:15, el apóstol Pablo describió el valor de nuestro portfolio, de todo nuestro portfolio, de todo lo que accedemos en ese depósito de poder cuando aceptamos a Cristo. Dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Alguien tiene que celebrarlo. Si me había olvidado, se me había pasado de la cabeza. Somos coherederos con Cristo. Compartimos la misma herencia de Cristo. Moisés acababa de morir. Después de esos 40 años, los hebreos estaban comenzando casi su quinta década como beduinos en el desierto. 40 años. Una vida. Para los que tienen 40 años es tu vida completa. Para las mujeres que tienen 50 y mienten que tienen 40, también es tu vida completa más 10 años más que no quieres reconocer. Pero antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, al igual que nosotros, tenían que hacerle frente a una patología. ¿Qué es una patología? Una enfermedad que tenemos que confrontar si queremos entrar a la tierra prometida. De este lado, a una vida victoriosa. A una enfermedad tuvieron que enfrentar ellos que había contagiado a muchísima gente. Josué sabía que había que declarar la guerra a la plaga que responde al nombre de no puedo. No puedo. Es la epidemia que ataca nuestro dominio propio. No puedo resistir la botella. Yo soy creyente, pero me dan el tequila con gusano, no, el mezcal con gusano. El mezcal con gusano y me sale el gusano viejo de la vieja vida. No puedo dejar el cigarrillo, no puedo. No puedo abandonar el porno porque de esa forma es una manera de desfogar, de liberarme. Ataca nuestras relaciones esa enfermedad. No puedo perdonar. Yo sé que soy creyente, pero no puedo perdonar lo que me hicieron. Si te contara. Ataca nuestra fe. No puedo creer que Dios me ame. Yo no puedo creer que Dios me ame por todo lo que he hecho. No puedo. Si Josué hubiese mascullado esas palabras, nunca habría conquistado la tierra prometida. De hecho, el libro de Josué comienza con malas noticias. Josué 1:1 empieza con malas noticias. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Nadie se comparaba a Moisés. Nadie. Cuando eran esclavos fue Moisés quien confrontó a Faraón. Cuando el mar rojo rugió, Moisés oró pidiendo ayuda. Cuando estuvieron hambrientos, sedientos o confundidos, Moisés intervino y Dios suplió alimento, agua y los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés significaba más para los hebreos que lo que Napoleón y Alejandro Magno significaron para su gente.
Ustedes saben que en Dakota del Sur está el monte Rushmore, que se levanta el santuario de la democracia. Si alguien no lo vio personalmente, lo habrá visto en alguna película o en alguna foto, donde están esculpidas las figuras en granito con los presidentes americanos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Si el rostro de Moisés hubiese sido esculpido en el monte Sinaí, jamás los hebreos habrían permitido que compartan otros 3 líderes la cara con él. No había otro que se comparara a él. Poner a Washington con los demás está bien, pero Moisés con alguien más, no. Perder a Moisés era perder la causa, señores. Y la perdieron, porque Moisés murió. Y sin embargo, antes que la hierba creciera sobre la tumba de Moisés, Jesús le dijo, Dios le dijo a Josué: Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Acaba de morir, levántate. Nosotros hoy usaríamos una táctica diferente. Moisés ha muerto, ahora pues, guarda luto. Tómate un sabático. Elabora y procesa las 5 etapas del duelo. Encuentra un terapista. Busca un tanatólogo. Pero Dios le dice: no, Moisés ha muerto, levántate. Moisés está muerto, pero Dios está vivo. El líder humano falleció, pero el líder eterno sigue vivo. Nada ha cambiado, ¿sí o no? Levántate. Nuestra porción no es una miseria. No heredamos las obras. No nos vestimos como los que fuimos hermanos menores con la ropa que van dejando nuestros hermanos mayores. Yo heredé hasta los calzones de mi hermano Diego. Había algo que nos vinculaba en la intimidad, el mismo calzón. No pasa eso con el Señor, no nos vinculan como primos lejanos. En la tradición del tiempo del apóstol Pablo, el hijo primogénito recibía una doble porción, mientras que el resto de los hermanos tenían que repartirse lo que quedaba. No es así con Cristo. Primera de Juan 4:17 dice: porque nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo. O sea, la porción de Cristo es nuestra porción. Todo lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Por si alguien no lo sabía, por si alguien languidecía en el desierto. Ahora, si bien somos coherederos con Cristo, ¿por qué luchamos tanto? Nuestra herencia es una perfecta paz. Yo te doy una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de, en palabras simples dice, no hay manera de razonarlo, no resiste análisis racional. No hay un sabio, alguien que tenga ciencia que pueda discernir por qué tenemos paz en una pandemia. Nos dicen que estamos locos. No hay forma de entender por qué un cristiano está en la sala de espera con un ser querido luchando contra el cáncer, está preocupado, está dolido, pero a pesar de eso no pierde la paz. Yo he estado en funerales donde veo a los seres queridos que tienen a Cristo en el corazón, con el dolor lógico que implica la partida a la eternidad de un ser amado, pero sin embargo tienen una paz que quienes entran dicen, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo pueden tener esa paz, esa tranquilidad? Y le dicen hasta luego, nos vemos pronto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no resiste análisis. Y sin embargo, si Dios nos da esa paz, si Cristo nos comparte esa paz porque somos coherederos con Él, ¿por qué a veces pasamos noches enteras de ansiedad sin poder conciliar el sueño? ¿Por qué anoche no pudiste dormir? ¿Por qué anoche estuviste dando vueltas y vueltas como una milanesa empanizada en la cama? ¿Por qué? Tenemos acceso al nivel de alegría de Jesús. Sin embargo, ¿cuántas veces, cuántos días durante esta semana que se fue caminaste a paso lento como burro con indigestión? Yo nunca vi un burro con indigestión, pero me lo imagino. Dios promete suplir cada necesidad,
compartimos las riquezas en gloria con Él. No obstante, seguimos preocupándonos, poniéndonos nerviosos. ¿Por qué? A mí se me ocurren al menos un par de razones, dos. Primero, no sabemos de nuestra herencia, no sabíamos. Nadie nos ha contado lo que dice Efesios 1:19 acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nadie nos ha dicho de ese depósito de poder. Nos han dicho frasecitas empoderadoras, pero eso no es hacer un depósito. Nadie nos ha dicho que peleamos desde la victoria, no por la victoria. Hay algunos que pelean contra el diablo como si el diablo nunca hubiese sido vencido. Cuando la serpiente que tipificaba el diablo le habló a Eva, se supone que tenía patas o alas, porque parte de la maldición fue: sobre tu vientre te arrastrarás. A la mujer le dijo que iba a traer a luz con dolores de parto. Pero la maldición que vino para la serpiente: sobre tu vientre te arrastrarás, por lo cual, si leemos lo que no está escrito, significa que tenía patas o que tenía alas. Y ese es el estado y el lugar y el nivel que Dios puso al diablo hasta la fecha, arrastrado. Entonces cuando alguien dice: el diablo está sobre mí, o sea que estás recontra arrastrado. ¿Para qué lo subiste? Déjalo donde Dios lo puso, arrastrado, vencido en la cruz del Calvario. Consumado es. Vencido. Josué tendría razón para haber dicho: no puedo. Al menos 3 millones de razones tenía. Según el censo del libro de Números, había 601.730 hombres. 601.730 hombres con 20 años o más, sin contar los levitas. Cuando Josué asume, si asumimos que 2/3 partes de estos hombres tenían esposa y mínimo 3 hijos, porque no había Netflix ni mucho para hacer en el desierto, el número se acerca a casi 3 millones de hebreos. Estamos hablando de la misma cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, según el último censo, todo Buenos Aires. 3 millones de hebreos inexpertos. Podían pelear contra serpientes, contra tormentas de arena, pero traspasar los muros de Jericó, ¿de verdad? ¿Guerrear contra los bárbaros sanguinarios del otro lado? ¿Really? ¡Oh, qué bilingüe que estoy! Metí una palabra. Yo tengo poquitas palabras en inglés, pero le digo con una fonética perfecta que dice este tipo, ¿sabe? Of course. Fereceos, eteos, cananeos, amorreos. Para nosotros son nombres raros solamente. Para estos hombres les provocaban miedo, pavor. En el corazón hebreo les entraba pánico. En resumen, excusa número 1, Moisés está muerto. Excusa número 2, mi pueblo es inexperto en asuntos de batallas. Son beduinos, gitanos del desierto, que no son guerreros. Número 3, a la gente como nosotros, los cananeos se los comen en el desayuno. Sin embargo, antes que Josué pudiera categorizar sus miedos, Dios le dio una sola razón para tener fe. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy. A la tierra que yo te doy. Alguien tiene que creerlo. A la tierra que yo te doy. ¡Aleluya! Lo diré otra vez. A la tierra que yo te doy. No la tierra que podría darles. No la tierra que deberían conquistar. No la tierra donde tienes que probar de qué estás hecho. No la tierra que debes ganar, la tierra que debes confiscar, rentar o comprar. La tierra que yo les doy. O sea, la transacción ya había ocurrido. La tierra ya había sido transferida. La conquista era un hecho consumado. La tierra que yo te doy.
A Josué se lo estaba enviando a tomar la tierra que ya Dios le había dado, a recibir la tierra que Dios ya había tomado. Como yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, dijo Dios, todo lugar que pisare la planta de tu pie, todo. No nos olviden de este detalle que no es menor. Los hebreos eran nómades. No eran dueños ni siquiera de un terreno fiscal o de un baldío. Eran nómades, indocumentados técnicamente, porque no pertenecían ni a Egipto ni habían llegado a ninguna tierra prometida. Llegaba la migra, no quedaba nadie. Sin embargo, por un decreto divino, recibieron el título de la tierra de sus sueños. Tal como lo había prometido, Dios le dio la herencia. Los muros de Jericó cayeron, los nómades sin hogar se convirtieron en colonos, una nación que había vivido 4 décadas en el exilio comenzó a forjar un futuro en los montes cananeos, construyeron granjas, aldeas, viñedos. La victoria fue tan completa que el historiador escribió en Josué 21:43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que ya le había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente jamás, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a algunos, a todos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y dice al final, todo se cumplió, todo. No algunas cositas, otras, todo se cumplió. ¿Estamos recibiendo esta palabra, sí o no? La segunda razón, la que yo creo, por la cual algunos no viven en victoria, es porque no creen en la herencia. La primera es que no saben, la segunda es que no creen, que ese fue el problema de los antepasados de Josué. No creyeron que Dios les iba a dar la tierra. Los días de victoria de los hebreos pudieron haber comenzado 4 décadas antes. Los 40 años por el desierto no estaban en el plan inicial de Dios. De hecho, Dios aludió a la promesa que le había dado a Moisés cuando se lo dijo a Josué. Le dijo, yo os he entregado como se lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Uno cree que esa fue la promesa que Dios le dio solo a Josué. Dice, no, yo se lo había dicho a Moisés. Yo te voy a entregar a ti y a tu pueblo todo lugar que pise la planta de tu pie. En otras palabras, yo le hice esta misma oferta al pueblo de Moisés y no lo creyeron. Prefirieron el desierto. Ay, no, somos como langosta. Hay gigantes muy grandotes. Caramba, que vieron los milagros en alta definición. Los milagros que vieron los hebreos fueron en HD. ¿Vieron cómo los tiburones se comieron a los egipcios cuando el mar se cerró? ¿Vieron cómo las plagas cayeron sobre Egipto? ¿Vieron cómo una columna de fuego los protegió? ¿Cómo cayó maná del cielo? ¿Cómo brotó agua de una piedra? ¿De verdad? Josué no cometió ese error. Le tomó la palabra a Dios e inició la tarea de heredar la tierra. Entonces hagamos nosotros lo mismo. La presencia de Dios está incrustada en nosotros. No midamos nuestra vida según nuestra capacidad, midámosla según la capacidad de Dios. Si no podemos perdonar, Dios sí puede. Y como Él puede, nosotros podemos. No podemos romper con el hábito, Dios sí puede. Como Él puede, nosotros podemos. No podemos controlar la lengua, el temperamento, Dios sí puede. Y como tenemos acceso a todas las bendiciones del cielo, encontramos la fuerza para poder.
Imagínate lo que ocurriría si toda una generación de cristianos viviera con su herencia, recibiendo su herencia. Filipenses 4:13 lo afirma: pues todo lo puedo hacer, todo, por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén. Entonces, el título para nuestra nueva vida en Canaán ya fue firmado. Ya está. Solo depende de nosotros poseer la tierra. Josué y sus hombres lo hicieron, heredaron su herencia. Cada tribu recibió su bendición particular o una asignación. Todos los hebreos fueron bienvenidos a la herencia. El viejo, el joven, el débil, el fuerte. No hubo alguien que dijo: no, vas a heredar menos. Claro, las asignaciones eran individuales. A cada tribu Dios le dijo a Josué que den un paso al frente. Rubén, Gad, Manasés. Cada territorio era distinto. La parcela de Judá era grande, era céntrica. La de Dan era más pequeña y costera. Hasta las asignaciones fueron únicas. Josué dijo: tribu de Judá, tomen las tierras altas. Manasés, ocupen los valles. Pueblo de Gad, habiten la tierra del este jordánico. Y Jesús hoy nos dice exactamente lo mismo: José, toma tu lugar en tu campo de medicina en el ala del hospital. María, toma tu territorio de contabilidad. Susana, te he dado el don de servicio, ocupa tu territorio. Alejandra, ocupa tu sitio en la administración. Todo el mundo recibe un don. Todo el mundo recibe un territorio. Ocupa tu lugar. En el primer capítulo de Deuteronomio, vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horeb, en el desierto. Ya estaban asentados, estaban acostumbrados a la vida del desierto. Increíble. Habían establecido una ciudad segura, conocida, en el desierto. Sin saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. No necesitaban arriesgarse, ni siquiera necesitaban a Dios, porque uno no necesita mucho a Dios cuando vive una vida sedentaria. Cuando no vives milagros, ¿para qué quieres a Dios en la ecuación de la vida? Todos tenían lo que requerían. Habían sido, sí, salvos de la esclavitud del faraón, pero todavía no habían llegado a donde Dios quería. Y Dios tenía un sueño más grande para el pueblo hebreo. Dios quería que abandonaran lo conocido, que arriesgaran todo, que dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1:6: ustedes han permanecido demasiado tiempo en este monte. Y yo te voy a decir la misma palabra de parte del Señor: ya has permanecido mucho tiempo en ese mismo monte. Dile al que está a tu lado: muévete del monte. Pero no te lo voy a decir, te lo voy a decir yo: muévete del monte, mijo. Muévete del monte, ternurita. Ya has estado mucho tiempo ahí. Y esta exhortación de abandonar el desierto o el mismo monte no se trataba de abducirlos y llevarlos directo y sin escalas al cielo. Pero a veces lo que interpretamos, y así salimos a evangelizar con la premisa de que Canaán se trata solo y necesariamente del cielo. Por eso siempre trato de hacer, al menos el torpe intento, de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad: evangelización, que es una palabra que ha sido secuestrada, tomada como rehén, incomprendida y la mayoría de las veces mal utilizada. En su dialéctica, en su etimología, ha sido mal utilizada. Los cristianos como que acampamos cómodamente en el desierto, construimos nuestra propia ciudad religiosa a kilómetros de distancia de la tierra prometida. Y sin casi darnos cuenta, desvirtuamos la idea de lo que significa la tierra prometida. Y entonces cuando le predicamos a un inconverso, le predicamos lo mismo que creemos.
Usted tiene que saber lo que le va a pasar cuando va a morir. Es lo único que le decimos. ¿Está listo para morir? Le decimos al carnicero, ¿está listo para morir a la carne? Siempre ese fue nuestro método de evangelización durante años. ¿Qué va a pasar cuando se muera? ¿Sabe dónde se va a ir? Y por eso, a veces en lugar de amar, de comprometernos con los perdidos, solo le decimos, si murieras hoy, ¿tú sabes dónde irías? La base de la evangelización escatológica es esa. Tienes que esquivar el infierno y asegurarte el cielo. La motivación de salvarlas es que no ardan eternamente en el infierno. Escrituralmente es correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es correcto. El que tiene a Cristo se va al cielo, el que no tiene a Cristo se va para abajo. Eso es así. Eso no cambia, no lo estoy poniendo en duda. Pero lo que digo es que para predicar eso, ni siquiera hace falta involucrarnos ni amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no es su rollo. Entramos al hospital y decimos, ¿quién se está por morir? Que levante la mano, acepte a Cristo, se vaya para el infierno. Ya está, ya predicamos. Esa versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y ofrecer a Jesús como boleto de escape. Entonces, de algún modo no somos evangelistas, somos vendedores de seguros de vida. Compre nuestra póliza evangélica que podrá cobrar en el caso que se muera. Llame ya. Ahora, convengamos, todos creemos en el cielo, ¿sí o no? De hecho, todos quienes tenemos a Cristo queremos vivir eternamente en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Pero no nos podemos olvidar que hasta tanto lleguemos hasta el cielo, Jesús nos ofrece alegría abundante. Entonces, ¿por qué muchos viven con tristeza abundante? Pero yo aprendí que cuando Dios define una promoción, para Él promovernos no es subir un peldaño más, subirnos un peldaño más en la escalera. Promovernos es acercarnos más a nuestro llamado. A lo mejor, en términos religiosos, subir un peldaño más en la escalera es estar más visible, cantar, tocar la música, predicar. Pero lo que Dios llama subir un peldaño es transformarte en un hombre de oración, en una mujer de ayuno, en alguien que sirve, en alguien que transforma, en alguien que siembra. Entonces, no permitas que alguien te promueva o te ascienda si eso te aleja de tu llamado. Porque lo que el hombre a veces hace es alejarnos de nuestro llamado. Gálatas 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces tendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y Jesús insistió mucho en esto. No sé si a usted se le escapó el chiste o la ironía de Jesús, que cuando después de la resurrección Dios le da a Pedro una misión específica. Y Juan 21:21 relata que Pedro responde señalando a Juan. Y dice, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó bien hispano. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué cuerno te importa? Vayan a buscarlo, ahí está. ¿Y con este qué va a pasar? ¿Qué te toca dar explicaciones? Sígueme, Peter. Ay, ¿qué va a pasar con John? ¿Qué te importa? En otras palabras, no te preocupes por la misión de otra persona. Estate enfocado en la tuya, en tu herencia, en tu lote. Hay una herencia de este lado del sol. Y los que viven comiendo queso, los religiosos que están constipados, no soportan a aquel que luce bien. Cuando alguien luce bien, feliz porque vive de su herencia, le dicen, es humanista, no predica arrepentimiento. Sí, nada tiene que ver con el arrepentimiento. Estoy hablando de aquellos que se arrepintieron,
aceptaron a Cristo y en vez de entrar a comer el menú libre, comen queso. Yo estoy hablando de aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pero después empiezan a pagar las cuotas mensuales de lo que Cristo ya pagó completamente en la cruz. ¿Por qué la gente se carga con un mortgage que no tiene que pagar? No es ofensivo. Si yo te regalo una casa, te digo, está completamente paga, y en 10 años te vuelvo a encontrar y me dice que llevas 10 años pagando lo que yo ya pagué, digo, o eres... iba a decir estúpido porque queda feo. O no me escuchaste. Somos herederos con Cristo en los bienes de Dios. Herederos con Cristo en los bienes de Dios. Y lo que Dios le dijo a Josué, nos lo repite a nosotros. River, yo te entregaré todo territorio que pongas el pie, como se lo prometí a Moisés. Todo lugar que pise la planta de tu pie. Pero hay que tomar posesión de la tierra. Tenemos que disponernos a recibir lo que Dios nos da. Todo lo que necesitamos es entrar a nuestra tierra prometida, caminar en fe, aunque no veas, caminar en fe. Así que vamos a caminar, gente, a marchar. Se ha dicho, a terminar el año marchando en fe, diciendo, está bien, yo creo en el cielo, pero quiero encontrar la porción que me pertenece en la vida, acá, de una bendita vez. Así que vamos a mudarnos de una vez por todas al lote prometido. No importa la edad que tengas. Caleb dijo, yo tengo 75 años y quiero mi monte. Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron a la primera generación. Fueron los únicos 2 espías que dijeron, sí podemos conquistar. Se tuvieron que comer 40 años junto con los otros incrédulos. Pero después de 40 años Josué dirigía la nación y Caleb todavía estaba ahí. Y Caleb dijo, tengo 75 años, tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. Lo que estaba diciendo es, yo puedo estar más senil, más gagá, la próstata no me funciona, necesitaría un Viagra, pero ¿sabes? Dios no ha cambiado, Dios no envejece, Dios no cambia sus planes, Dios no muta, Dios sigue siendo misericordioso. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a este tu pueblo. Y hoy desde aquí, desde River, bendecimos esas naciones, esa gente que está del otro lado. Hasta la fecha languideciendo en el desierto. Ayúdalos a tomar una victoria real, no de frases hechas, ni repeticiones absurdas, sino de un cambio de paradigma. Que todas las cosas sean hechas nuevas, que la vieja vida quede atrás, que la victoria sea parte de nuestro folclore, parte de nuestra rutina. Vencer, vencer, vencer. No nos libres del mundo, como tú dijiste, sino ayúdanos a creer que tú has vencido al mundo. Saber que uno tiene que reclamar la promesa de que el enemigo está vencido, que en la cruz todo fue hecho. Tomamos esa herencia y pertenecemos al 10% o más de ese grupo de cristianos que vive en victoria, preocupados en luchas, pero sabiendo que la victoria vendrá. Y si no viene de este lado del sol y viene en la eternidad, aún así no cambiará nuestro ánimo. Nos aprendemos a contentar, aprenderemos a estar alegres en ti. Bienaventurados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. A mudarse, gente. A cambiar la dirección postal. A Canaán. Bye. 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 Bye.
Bye. Aquello que te estruja el alma es para que hagas algo en la vida, para revertir tendencias destructivas de esta generación. No te extrañes si oyes la voz de Dios que te dice: yo por eso te diseñé, por eso te hago que te hierva la sangre. Está bien que te hierva la sangre. Ni una sola de tus lágrimas de angustia son en vano. Dios dice: voy a utilizar cada gramo de lo traumático que te pasó en la vida. Y yo sé que ese problema que te devastó, que te quebró, es para que hagas algo. A lo mejor sos el único que puede entender a un divorciado. A lo mejor sos el único que puede entender o la única que entiende a una mamá que sufre de cáncer en la matriz o en los senos, porque pasaste. Justamente, voy a repetir esto último: Dios está buscando a alguien exactamente como tú, que entienda. Los que venimos de la pobreza somos los que podemos entender la pobreza, lo que es comer salteado y bañarse una vez a la semana. Y no por sucio, sino porque no había agua. Entonces, cuando uno ve gente que sufre en el planeta, tiene que saber que es gente que sufre y que también entristece a Dios, de manera que podamos nosotros hacer algo. Hay algo que nos hierve la sangre. Hay algo que hierve la sangre y que lleva escrito mi nombre. A mí me hierve la sangre, entre otras cosas, la falta de excelencia. No somos los mejores, pero hasta donde la mente me da, yo sé que soy intolerante a la mediocridad. Entonces hay algo ahí afuera que espera que Dios haga algo, que espera Dios que hagas algo. Hay algo ahí afuera que necesita movilizarte. Y esa va a ser tu música. Esa va a ser tu canción interior, tu banda sonora por el resto de la vida. Será lo que te mueva y será lo que te haga estremecer. Pero eso allá afuera, que te hierve la sangre, no es para que des vuelta la cara, ni para que subas los vidrios espejados o polarizados, sino para que hagamos algo. Insisto con esto, quiero que quede claro, no era tema de pobreza, no éramos pobres necesariamente, éramos mediocres. Y si hubiese tenido palabras para explicarlo, me habría dado cuenta que todo eso era un patrón que ya me empezaba a hacer hervir la sangre. A mí me hacía hervir la sangre. Porque yo nunca soporté la falta de excelencia, la poca preparación, y que se hiciera de la ignorancia una virtud. Mi papá tenía 4º grado de la escuela primaria, pero eso no hace que yo tenga que llegar hasta 4º grado y no estudiar más, porque ese era mi papá y nunca le faltó nada. No podemos hacer de la ignorancia una virtud. Pues Dios puede usar a un ignorante. Sí, usó un burro, pero el burro después siguió siendo burro. No se fue a la Universidad de Harvard de los burros. Siguió siendo burro. Entonces, a la mediocridad le llamaban humildad. Y eso duró gran parte de mi vida. La idea de que la iglesia estaba pensada para gente que ya es de la iglesia. Y desarrollamos por consecuencia una amplia tolerancia a la mediocridad. Nuestro umbral de tolerancia a lo insípido, a lo ineficiente, a lo anodino, a lo insustancial, era altísimo. Soportábamos todo porque lo hacemos de corazón. Cosas mediocres disfrazadas con la reverencia de decir, al menos lo hacemos de corazón. ¡Oh! Imagínate alguien que te va a operar a corazón abierto. ¿Estudió, doctor? No, pero lo hago de corazón. Le voy a poner una gana. No sé si lo opero yo o mi mujer. ¿Su mujer estudió? No, pero tenía ganas de meter mano. Pero lo hago de corazón. ¡No! Subís a un avión y el piloto sabe conducir un avión. No, primera vez. Pero le voy a meter un corazón. ¿Sabés cómo te bajás? Entonces, en la iglesia en la cual yo crecí se cuidaba el altar santo, cosa que nunca entendí porque teníamos altar. El púlpito, que no era otra cosa que un ataúd de madera de vertical así, espantoso, un féretro. Los sacramentos sagrados, pero a nadie le importaba un cuerno la gente rota. La gente que salía de un divorcio, el que tenía problemas de identidad sexual, el que estaba separándose en una crisis, el que no tenía trabajo, el que estaba enfermo. Entonces recuerdo que cuando yo tenía alrededor de 10 años, vino a visitarnos un tío que vivía en Torino, Italia, que además de ser un conde, tengo un tío conde. ¡Oh!
era el presidente de una importante industria automotriz italiana, conocida como Fata. Estaba casado con la hermana, la tía Ela, la hermana de mi papá. Y llegó a visitarnos a la Argentina. Ellos vivían en Italia. Tenían 2 hijos, mis primos, Georgina, modelo, Carlos Jr., Carlos Constanza Jr., conductor de televisión y actor. Esa pavada de primo tenía yo. Y mi tío, primera vez que yo lo veía en la vida, porque lo conocía por foto, era el tipo con más cultura del que jamás haya conocido. Es más, cuando lo escuché hablar fue que me decidí que algún día iba a escribir libros. Porque su escultura para hablar, o sea, su manera de hablar, él esculpía las palabras. Tenía una estructura en su oralidad que se asemejaba a la expresión escrita. Hablaba como quien lee un libro. Buenas tardes, Dante, qué gusto conocerte, pequeño. ¿Me dispensas de tu tiempo? Mi mamá me decía, cállate, tío, renta piojoso. Y ahora me trataban como un conde. El tío tenía precisión y rigor en el uso de las normas fonéticas, sintácticas, gramaticales. Era un poeta. Una riqueza léxica. ¿Viste esa gente que tiene una riqueza léxica que emplea el término preciso en cada situación comunicativa? Estaba con sus hermanos, que era mi papá, los otros tíos, que ninguno había estudiado, y era Tarzán y los simios. Y tenía un... Menos mal que mis tíos se murieron casi todos, pues si no, no me quedan parientes en la Argentina ya. Y tenía un hermoso bagaje cultural. Usaba muchos cultismos, o sea, palabras procedentes del griego, del latín, todo el tiempo. Pero no porque se estaba haciendo. Era así. Conocía de vinos. Agarraba una copa de vino y decía, este vino tiene pierna. Mi papá, que tomaba el vino en cartón, ese vino que lo olía y ya estaba borracho. Este vino tiene pierna y algo de madera. Mi papá miraba si se le cayó algo adentro de la serrín. Sabía de cine, de geografía, de literatura universal. Citaba a Hemingway, Maquiavelo, Orwell, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri y Shakespeare. Díganme que saben quién es Dante Alighieri, porque si no... Y cuando quería distenderse, leía lo que él llamaba libros de playa, de verdad. Me traje unos libros livianitos, porque no se iba a traer literatura universal en el avión. Entonces leo, ¿qué lees, tío? No sé, algo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Neruda, Saramago, algo de Borges, algo así. ¿Por qué? Porque para leer, libros de playa. Y se definía como católico, apostólico, romántico, porque algún día había ido a la iglesia católica. No recordaba. Y luego he pasado un par de semanas por Buenos Aires y de asistir a una ópera había ido a ver Aida, al Teatro Colón. Le dijo a mi padre, estoy considerando visitar la iglesia de ustedes. Se le había despertado el interés por investigar cosas espirituales. Lo recuerdo como si fue ayer. Cuando le dijo a mi padre que nos querías visitar, mi padre instintivamente buscó excusa para decir, no conviene, a Dios se lo encuentra en cualquier lado. No queríamos que venga, no. Que se vaya al infierno con dignidad, pero que no venga a la iglesia. Yo mismo razonaba, si este hombre, tiene una mínima chispa de interés espiritual, se le extingue en menos de 2 horas. Lo vamos a vacunar contra Dios. Es la Pfizer contra Dios. La única esperanza que conozca a Dios es que jamás se acerque a nuestra iglesia. Entonces
Entonces teníamos que asegurarnos de que se le vaya esa idea. Quiero decirle, no. Porque a ver, mirá si venía a la iglesia y justo era el aniversario de bodas del pastor. O el cumpleaños de uno de sus hijos. Porque mi pastor tenía como 8 hijos, no había Netflix, como 8 hijos. Y se le festejaba el cumpleaños, cada domingo le tocaba. O la celebración, la conmemoración de la muerte de su suegra, se celebraba. Y si ese día venía el nuevo convertido, no era un servicio normal. Pasaban un PowerPoint con las fotos de la familia, repartían un pastel, nadie predicaba, así que era estéril llevar al tío un día así. Luego había que averiguar si el pastor no estaba de viaje, lo cual no era lo peor. Lo peor es que cuando el pastor se iba de viaje dejaba a un muchacho para que se vaya fogueando. ¿Usted quería predicar? Sí, predique. Nunca pensaban en quien estaba por primera vez. Decían, acá no somos un ministerio unipersonal y le damos oportunidad a todos. Pero si ese día invitabas a alguien que tenía 2 dedos de frente y tenías un neófito predicando acá, maltratando a la gente, te querías suicidar junto con el invitado, no venías más. Teníamos que averiguar que ese día no cantaran los desafinados de siempre. Lo que decían, no escuchen mi voz, escuchen la letra. Desgraciado, repartí la fotocopia con la letra y ahorrarnos el ladrido. Repartí la fotocopia con la letra, la llevamos a casa, la leemos tranquilo, ahorrarnos el aullido. Era así. Pero no podíamos prever todos los riesgos, eran los imponderables. La iglesia no estaba preparada para recibir a personas que nunca entraron a una iglesia, y menos a profesionales, a gente culta, artista. Luego había que decirle que el horario era las 7, pero podíamos empezar 7:15, 7:30, 8, 8:15, según el desfasaje hormonal del que empezaba, según la hora. No podíamos darle horario de finalización, porque si eso se ponía bueno nos podíamos ir a las 11, a las 12. Había que prepararlo para que no se alarmara si ese día se levantaban 4 ofrendas. Porque los gastos, de repente había que pagar la loza y se levantaban 4 ofrendas. Todavía no nos alcanza. Tenemos la cal, el cemento, nos faltan los ladrillos, 4 ofrendas, entonces había que prepararlo. Tenía que decirle que si iba con su hija, o sea, mi prima Georgina, no se ponga esa ropa italiana porque le iban a mirar con desprecio al entrar. Entonces mi padre fundamentalmente no lo pudo convencer de no ir. Mi tío fue. ...120 minutos de nada. Mi tío estaba así, había ido a ver a Aida, a la ópera, ¿te imaginas? Estaba así. Esta gritaba como la señora de la ópera, pero de dolor. La experiencia lo arruinó. Por lo que sé, nunca más volvió a pisar el umbral de una iglesia. Y yo no fui afectado, él no fue afectado únicamente por esa experiencia, yo también. Desde ese momento mi sangre hirvió. Por la falta de preparación, la falta de excelencia, por el faltar el respeto a la gente, al tiempo. Y catalicé lo que sentía. Hay un enojo que saca a luz nuestra carne, lo peor de nosotros. Y hay otro enojo que se alinea con el corazón de Dios. No obstante, si mi enojo, tu enojo, es contra la injusticia, te enojan las mentiras, la corrupción, ves los gobiernos de nuestros países y pero puede ser uno peor que lo otro. Dice que los problemas son porque lo heredó del gobierno anterior y el gobierno anterior lo heredó de lo anterior. Y dice, ¿quién se va a hacer cargo? Y te hierve la sangre, eso es una cosa. Si te hierve la sangre la falta de respeto, el abuso, la mediocridad, el maltrato, entonces está bien que te hierva la sangre, está bien. A mí me gustaría que le digas al que está a la derecha, a la izquierda, está bien que te hierva la sangre, está bien, decíselo para que se convenza, está bien que te hierva la sangre. Si te dice, wow, el de al lado no entendió, está bien. Ahora, lo que nos molesta siempre revela quiénes somos. Ahora, si no te molesta el chisme, que no te molesta,
Es porque sos un cizañero, tenés el espíritu de doña Florinda. ¿Te gusta? ¿Te cuento algo? Bueno. Pero para estar ahora, muere acá. Si no te molesta el chisme, porque sos chismoso. Si no te molesta la mentira, es que sos un embustero. Si no te molesta el maltrato, es que estás escondiendo un abusador. A mí no me preocupa tanto el maltratador, sino aquel que no le molesta el maltrato, que se le hace común. Si no te molesta la impuntualidad, es porque son de los que dicen, ahorita voy, y aparece media hora después. Yokoi Kenji, este querido motivador japonés colombiano, él cuenta que cuando la primera vez que tuvo trato con los hispanos se sorprendió de nuestro manejo del tiempo. Porque dice, para un japonés, te espero a las 10, es a las 10. Y si yo esta vez estaba en una esquina a las 10, 10:05, 10:10, dije, tuve un accidente. Llamaba y dice, ahorita voy. Después le dice, estoy cayendo. ¿Y el japonés? Me costó mucho entender que ahorita voy puede ser, me estoy bañando, termina este capítulo de Netflix, me cambio y voy, que en las 10 puede ser 10, 10:15, 10:30, 11, y llegamos sin pedir perdón. Dice que cuando él esperó a las 10, llegó 11:15, el que lo había citado, y no le dijo, perdón, dijo, ¿qué tal? Como diciendo, qué bueno que nos encontramos puntual. Bueno, si no nos molesta la impuntualidad es porque no respetamos el tiempo ajeno. Si no nos molesta la mediocridad es porque somos unos ordinarios. Si no te molesta el desorden y la suciedad es porque eres un... Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Si puedes caminar así entre los calzones y a ver... ¿Y este calzón de quién es? ¿Está limpio o está sucio? Ya estás perdida. Si no te molesta el desorden, no pasa tu hervidera de sangre por ahí. Te gusta el desorden. Si no te molesta tu suegra, es porque está muerta. Entonces, mostrame un gran líder. Y yo te voy a mostrar a alguien que no tolera la impuntualidad, que no tolera el desenfoque, que no tolera la mediocridad. Mostrame una gran mamá que ha hecho un buen trabajo con sus hijos y te voy a mostrar a una mujer intolerante con la falta de respeto. No permite que los hijos hablen como un corsario, y eso no es ser moderno, como si fuera un callejero en la mesa. No permite los pleitos, no permite que un hermano hable mal de otro hermano. Mostrame una gran mamá y yo te voy a mostrar una mamá intolerante a que un hermano ensucie al otro hermano o se insulte delante de los padres. Intolerante. Yo puedo decir que tenía una buena mamá porque era intolerante a esas cosas, pero a veces nos dejaba que nos matáramos. Yo decía, ¿qué pasó, mamá? Y no se metía. Entonces somos los que somos por lo que aprendimos a tolerar y por aquellas cosas que no estamos dispuestos a tolerar nunca. Never. Y le pregunto a los artistas que dedican su pasión a la pintura, al baile, al canto, y la pregunta que suelo hacerle es, ¿cuándo dejaste de hacer esto motivado por el hambre? Esa era la pregunta que yo hacía siempre en CNN a cualquier invitado. Podía ser Diango o podía ser un actor que recién empezaba. ¿Cuándo dejaste de hacer esto por hambre? O sea, para pagar la renta, para parar la olla. Y me decían, bueno, me acuerdo que es a los 22 dejé de hacerlo por hambre. Entonces la siguiente pregunta era, ¿y por qué lo seguiste haciendo? Si ya tenías la casa que querías, ¿por qué seguiste haciendo giras? ¿Por qué seguiste escribiendo libros? Entonces, en lo vocacional, sea que se trate de un gerente, de un comerciante, de un escritor, de un productor, de un ingeniero de sistema, un camionero, un asistente administrativo, un empleado de almacén, el propietario de un negocio, siempre pregunto lo mismo. ¿Qué fue
lo que te hizo hervir la sangre y qué te desquició? ¿Qué fue lo que dijo, tengo que hacer algo? A veces nos atienden mal en un negocio y decimos, el día que yo tenga un negocio, lo primero que voy a hacer es estar en las antípodas de cómo este me atendió. Otros no, se llenan de amargura. Pero la mayoría de los que nos metemos en algo es porque vimos algo que se salió de sus cauces y lo queremos arreglar. Yo estaba leyendo el libro de Éxodo cuando llegué a un episodio que me llamó la atención de un modo diferente, porque he leído la Biblia desde chiquito, pero nunca me había prestado atención que de pronto Moisés, que fue uno de los más grandes líderes que jamás haya existido, me llamó la atención que logré ver por primera vez la motivación subyacente que actuó como combustible para el logro primario de Moisés, que fue liberar al pueblo de Egipto. Ser líder, liberarlo de la esclavitud. Y entonces Éxodo 2:11 dice, un día Moisés ya era mayor de edad y fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Observó sus penurias. Para los que no saben la historia, Moisés había crecido como un príncipe en Egipto. Fue criado por la hija del faraón, estaba acostumbrado a la nobleza, a la riqueza, a la libertad. O sea, disfrutaba de eso como algo natural, normal. No obstante, a pesar de su entorno de abundancia, él siempre sabía que no era egipcio en realidad, que eso lo tenía de regalado. Era hebreo de nacimiento, un judío que vivía como egipcio, pero no lo era. Así que cuando el texto habla de que vio a sus hermanos, se estaba refiriéndose a sus compatriotas de sangre hebrea, que fueron esclavos durante más de 400 años. Entonces, en esencia, el faraón tenía sus terratenientes que levantaban una economía floreciente en el país a base de los esclavos judíos, en las espaldas de los esclavos judíos. Ahí no había ética de trabajo, no había unión, no había sindicato, tenían que construir ladrillos todo el tiempo para los proyectos majestuosos y ampulosos del faraón. Y en ese contexto lo encontramos a Moisés, que va caminando el tipo y de pronto ve, además de la opresión repulsiva, que eran objeto lo suyo, ve y se torna peor cuando ve a un egipcio maltratando a un hermano suyo del pueblo judío. Maltratándole, pegándole, dándole latigazos. Entonces, Moisés dice, ya es mala la situación, son esclavos, los tipos, no tienen dignidad, le arrancaron todo. ¿De verdad hace falta el abuso físico, che? ¿De verdad? Y se pone loco, se le vuela la paloma y le bajan los buitres. Se le quedó el moño virado, dirán los cubanos. Se le quedó el moño. Y Moisés no tolera semejante nivel de injusticia. No lo tolera. Y de repente algo dentro de él se rompe. No lo aguanta más. Se tira sobre el egipcio, se genera una escaramuza y termina matando al egipcio. Y él, horrorizado, que no puede creer que era capaz de semejante tamaña violencia, lo esconde en la arena y escapa. Entonces era obvio que Moisés había sufrido una implosión. Le hirvió la sangre. El abuso, la opresión, la explotación de sus compatriotas por el poder egipcio le había hecho perder la cordura. Entonces el tipo estaba ante una situación límite, estaba al borde de su fuerza emocional. Y dijo, estoy harto de esto. Estoy desquiciado, me encoleriza. Y más adelante, en el libro de Éxodo, en el mismo libro, Moisés tiene una plática con Dios frente a un arbusto que no deja de arder. Y Dios le dice algo así como, Moisés, yo entiendo la ira que sientes. Yo entiendo, vi la misma miseria que viste en Egipto. Oí el clamor de los hebreos, sentí la angustia. Entonces lo que vos viste, lo que sentiste cuando el egipcio maltrataba al hebreo, yo también lo vi y lo sentí. Y quiero que sepas que odio el dolor y odio el sufrimiento y la opresión tanto o más de lo que la odias vos, de lo que la odias tú. Y justamente estoy buscando un tipo como tú, que le hierva la sangre como a mí,
Porque le quiero dar cauce a esa tormenta huracanada que está dentro tuyo. La quiero canalizar en algo positivo. Vamos a usarla. Esa es tu emoción primitiva. Y yo creo que alguien con esa capacidad de acción te hace un activista. Te hace una persona que no puede permanecer impávido ante la injusticia. No puedes permanecer impávido ante la crueldad. Entonces voy a tomar esa frustración dentro tuyo y la voy a transformar en capacidad de liderazgo. Vas a liderar a mi pueblo. No me pidas más perdón porque te hirvió la sangre. Voy a usar que te hirvió la sangre. Alguno con el carácter podrido dice, ay, qué bueno, no, pero déjenme avanzar. Le hirvió la sangre por un motivo noble. La segunda es diferenciar lo que nos molesta con la creencia de que hay que ser feliz con todo. Porque, a ver, algunos están preguntando, ¿y dónde queda eso de que hay que contentarse? De que hay que buscarle las cosas lindas a todo, de que hay que estar feliz. ¿No se supone que debo ser feliz y no enojarme? En especial en los círculos religiosos, siempre se nos está diciendo, no pierdas la alegría, no pierdas el gozo. Entonces, ahora, el problema con el contentamiento es que cuando tengo el contentamiento, lo cual está bien, pero vivo ajeno al mundo que me rodea, es fatal. Porque si no tomamos conciencia de esto, gente querida, vamos a terminar satisfechos, cómodos, olvidando que hay necesidad alrededor. Yo soy feliz. Levanto los vidrios polarizados del auto, anteojo oscuro y vivo en mi mundo, en la constelación de Andrómeda. Entonces la tendencia que casi todo lo que vemos que nos produce incomodidad, desagrado, frustración, la tendencia es quitárnoslo de encima. Es como esa gente que mira a un indigente en la luz del semáforo y dice, ay, qué miseria, me hace tan mal, mejor no miro. No mires, nenes, no mires la pobreza porque es tan mal. Entonces apenas se incomoda o la incomodidad se asoma, el acto reflejo buscarle un remedio, no mirar. Indiferencia, insensibilidad, ay, no quiero mirar, me hace tan mal. Entonces miramos para otro lado, asqueados de una realidad que nos rodea, y esa es la peor patología de un grupo humano. Ni hablar de una iglesia, la peor patología. ¿De qué nos sirve hablar de amor y compasión y dar vuelta a la cabeza cuando vemos a alguien que está pobre, indigente o tiene un problema físico? Es como mirar la noticia de la guerra y decir, no, a mí me hace tan mal mirar la guerra, mejor miro Netflix y me olvido de todo. Y a veces es al revés. Es pedirle a Dios un rumbo claro sobre qué acción tenemos que tomar, a ver si podemos aportar algo para cambiar eso. No vamos a quitar los pobres del mundo. Jesús dijo, los tendréis siempre con ustedes. Pero eso no significa que los ignoremos. Si algo te estruja el alma, si te estruja la miseria, la pobreza, en serio te digo, la solución es acercarse a la pobreza. No es que me hace mal, por eso, porque si te hace mal hay que acercarse. No es que te hace mal, te hierve la sangre para que te alejes. Hay que acercarse. Hay que reacomodar los patitos. De manera que uno pueda ver las condiciones horribles que tienen que vivir algunas personas. Ahí es cuando uno descubre la verdadera alegría de vivir. Porque a veces lo sagrado se vuelve común. A veces lo que tenemos como lujos lo damos por sentado. Alguien lo paga. El agua corriente está. Abrimos el grifo y sale el agua. Y no todos tienen agua para bañarse o agua para tomar. Y si podemos hacer que lo vean nuestros hijos, mejor todavía. Especialmente los hijos dicen, ay, pa, no tengo el iPhone 13 Pro. Y estoy mal, Dios no me ama. Ponelo frente a la pobreza. Acomodale los patitos. Cuando se frustran porque no hay Wi-Fi. Entonces, abrazar esa frustración, especialmente para los que estamos atrapados en el círculo religioso, abrazar la pobreza para que, tengo que hacer algo. No puedo cambiar el mundo, no estoy sentado en el sillón del salón oval,
Pero no podemos vivir en una nube de flatulencia religiosa, por decirlo de un modo fino. ¿Se entendió la metáfora? Yo te voy a confesar algo. Lo último que yo quería hacer en la vida es ser pastor, algo parecido a un pastor, o estar frente a una iglesia. No se sientan menospreciados, pero estoy hablando de lo que no quería hacer. Mi idea era dedicarme al dibujo, a actuar, a producir programas de televisión. Yo siempre me gustó lo histriónico. Y dije, ese va a ser mi destino, ¿no? Y no quería nunca, jamás, estar en esta posición. Maravillosa, por cierto, pero no la quería. Porque desde muy chico yo tenía integrada la ética de trabajo de mi papá, del trabajo duro. Mi papá era carpintero y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Mi papá tenía una rutina, levantarse, ponerse el peine acá, porque él se peinaba todo el tiempo, porque antes muerto que sencillo, se peinaba. Se hacía unos mates, que es una infusión argentina, como una suerte de té, y se iba al baño. Perdonen el detalle, pero es muy importante para él. Era la única hora que iba al baño a hacer número 2, entonces yo lo sentía, y después no iba más en todo el día. Mi papá era un camello, iba a la mañana y al otro día a la mañana. Pero ahí estaba, era su momento, y salía. Nunca llegó tarde al trabajo. Jamás lo vi enfermo. Yo decía, hay que parar la olla, hay que trabajar. Esa ética de trabajo se me metió. Pero tenía un problema casi lindando con el trauma. Esto de la cultura de trabajo, de trabajar, con la iglesia en la que yo iba de pequeño, en la que me crié. Que la iglesia estaba tan absorta en sí misma, lamentablemente no se preocupaba ni un ápice por trabajar, por hacer algo para la gente necesitada, por el vecindario, no te digo el mundo. Y mucho menos hacía nada con excelencia. Y no era cuestión de pobreza. Aclaro esto porque me miran en Argentina y dicen, bueno, pero lo que pasa es que esto no es Estados Unidos. No era cuestión de pobreza, ¿eh? Una cosa es la pobreza, otra cosa es la miserabilidad. Era un sistema de creencias. Una mentalidad total, esto es para Dios. ¿Cómo es para Dios? Si Dios mira el corazón, lo de afuera no importa. No era pobreza. A eso se le sumaba que los líderes no predicaban sobre el amor, sobre la compasión, y si lo predicaban no creían que había que ponerlo en práctica. Entonces se había formado un triángulo peligroso. El triángulo de los servicios sin planificación, para dejarse llevar por el espíritu, porque después vemos ahí que cantamos a ver qué Dios nos da. La planificación no era una moneda corriente, era todo improvisado con la excusa de que, bueno, yo no me preparé hoy para predicar, pero bueno, ni sé por qué estoy diciendo esto. Más un grupo de cristianos sin pasión por nada, no ustedes, los que estaban ahí. Y a mí me perturbaba, pero no sabía qué podía hacer. ¿Qué tenía? 10 años, 11 años, pero me perturbaba que no hubiera preparación. Tony Campolo, esto lo conté hace unos años y es mi historia favorita, te la voy a regalar antes que te vayas, por la misma ofrenda. Es una historia cortita pero magnífica. Y a lo mejor resume un poco todo esto. Es una historia de las que me gusta contar a cualquier parte del mundo donde voy, en una gira. Siempre trato de que esta historia entre en alguna parte. Cierta vez, Tony Campolo, que es un querido pastor, viajó a Hawái para participar de una conferencia. Llegó al hotel y por el desfasaje horario, por el jet lag, no podía dormir. De modo que esa noche estaba oscura, muy oscuro, las calles silenciosas, el mundo estaba dormido, pero él estaba bien despierto y el estómago le rugía de hambre. Y estaba todo cerrado, con excepción de una vieja y pequeña cafetería al final de un callejón. Entró, se sentó en uno de los bancos de la barra. De pronto entraron hablando fuerte y riéndose escandalosamente 8 prostitutas muy llamativas, muy extrovertidas. Venían de terminar su día laboral. Se sentaron en la barra y al instante Tony
Campolo se encontraba incómodamente rodeado por un grupo de prostitutas que fumaban, decían malas palabras. De repente, la chica que estaba al lado de él le dice a su compañera, a su supuesta amiga, dice: ¿sabías que mañana es mi cumpleaños? Cumplo 39 años. A lo que la compañera, en tono de burla, le dijo: ¿y qué espera? ¿Una fiestita de cumpleaños? ¿Qué querés, que te consiga un pastel? ¿Que te cante el cumpleaños feliz? Y esta, que cumplía años al día siguiente, dice: ¿por qué sos tan mala? ¿Por qué me rebajas así? Estaba diciendo que era mi cumpleaños nada más. No pretendo una fiesta. ¿Qué me va a hacer una fiesta si nunca jamás en la vida me celebraron una? ¿Me la van a celebrar ahora con lo que me dedico? Y al escuchar estas palabras, el pastor tomó una decisión. Se quedó, esperó que las mujeres se fueran. Inmediatamente después le preguntó al tipo de la barra: ¿ellas vienen acá todas las noches? Y con una voz muy ronca, el tipo del bar le dijo: sí, cada noche. ¿Y la que estaba acá sentada al lado mío? Ah, esa es Agnes. Viene todas las noches, no falta nunca. Pobrecita, no sabe la vida que tuvo. Y el pastor dice: ¿no cree que le podemos organizar una pequeña fiesta de cumpleaños acá en la cafetería? Y el tipo dice: ¿sabes? Parece buena idea, porque Agnes es buena gente, ¿eh? Siempre está tratando de ayudar a alguien y nadie nunca hizo nada por ella. Así que hicieron planes. Y el pastor le dijo que regresaría al día siguiente con artículos de decoración para cumpleaños. Decoraron el lugar para que se viera bien. Y el dueño del bar había contado en la calle que esa noche iba a haber fiesta a las 3 de la mañana con todas las prostitutas de Honolulu. Ese día había prostitutas de pared a pared y el pastor en medio de ellas. A las 3:30 de la mañana. Y a las 3:30 de la madrugada, la puerta se abre y entró Agnes con sus amigas después de su día laboral. Y todos adentro le daban: ¡feliz cumpleaños, Agnes! Y ella fue sorprendida. Y Agnes perdió la compostura y comenzó a llorar sin parar.